Avisa. ¿Ya está grabando? Ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Ariel Terrazo, soy integrante del grupo número 3 del curso de Física para el grado 4 con el ingeniero Alexander López. Estamos aquí en la biblioteca el viernes 9 de junio, justo a las 1:38, para resolver los ejercicios de la práctica autónoma número 4. A continuación voy a resolver el primer ejercicio que es conceptual, que dice: su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez. Una pelota de béisbol y esta va a tener una velocidad v. Dice, y usted la atrapa a continuación. Listo. Va a lanzarla hacia nosotros. Ahora dice, a continuación el profesor le lanza una pelota grande y pesada, usada para gimnasia, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Por lo tanto vamos a tener una pelota mucho más grande, la cual va a tener 10 veces m. Y la acaba va a ser solo m. Ahora, el ejercicio dice: usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se la puede lanzar con A. La misma rapidez, la pelota de velocidad de P va a ser igual a la velocidad de la pelota de gimnasia. C. Nos dice que nos puedes lanzar con la misma cantidad de movimiento. Entonces, la misma cantidad de movimiento de béisbol va a ser a la de gimnasia. Y C, que con la misma energía cinética. Entonces, la energía cinética de B va a ser igual a la energía cinética de la de gimnasia. Ahora nos pregunta: clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. Ok. Por lo tanto, primero vamos a analizar la situación A. La situación A nos dice que van a venir ambas con la misma velocidad. Entonces, al momento de venir la velocidad B va a tener la misma velocidad que la velocidad de la gimnasia, pero al momento de ella tener la velocidad de B va a tener la masa de 10 veces m. Por lo tanto, esta de aquí va a venir con más fuerza y va a ser mucho más difícil de atrapar. Por lo tanto, esta podríamos estar descartando de ser la más fácil de atrapar. Ahora analicemos la situación B. Ya, la situación B dice que ambas pueden venir con la misma cantidad de movimiento. Por lo tanto, vamos a poner que m, la masa del balón de béisbol, por su velocidad, va a ser igual a la masa del balón de gimnasia, que es 10m, por su velocidad. Por lo tanto, entonces, m con m se nos irá, y por lo tanto la velocidad del balón de gimnasia va a ser la velocidad del balón de béisbol 10 veces menos, o sea, va a ser mucho más pequeña. Por lo tanto, esta ya sería mucho más fácil de atrapar que la situación A. Entonces, ahora analicemos la situación C, que nos dice que va a tener la misma energía cinética. Entonces, un medio, la masa del balón de béisbol por su velocidad al cuadrado va a ser igual a un medio, la masa de la velocidad del balón de gimnasia por su velocidad al cuadrado. Entonces, un medio de m, las m se nos van, los medios se nos van y nos queda 5. Entonces, la velocidad de b al cuadrado va a ser igual a 10m velocidades al cuadrado. Se nos van los medios, se nos van a m, se nos van a m. Nos queda 10 veces la velocidad de la gimnasia al cuadrado. Entonces procedemos a despejar la velocidad de la gimnasia. Por lo tanto, la velocidad del balón de gimnasia va a ser igual a la velocidad de b sobre la raíz de 10. Por el momento de sacar raíz, con este cuadrado se nos va a ir, pero nos queda solo la raíz de 10. Ahora, ¿qué tenemos? Que en la situación B, la velocidad de gimnasia va a ser igual a la velocidad de b sobre 10, y la velocidad en la situación C va a ser igual a la velocidad de b sobre la raíz de 10. Entonces, ¿cuál de las dos sería más fácil? La que venga con menos velocidad. Por lo tanto, aquí la que va a tener menos velocidad va a ser en la situación B. ¿Por qué? Porque al momento de este denominador ser mucho más grande que lo aquí, va a dar un resultado más grande. Por lo tanto, la situación más fácil de atrapar va a ser la situación B. La situación después que le sigue va a ser la situación C. Y la situación más difícil de atrapar va a ser la situación A, en la que ambas van a venir con la misma velocidad. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Ibarra.
Se trata de centro del grupo número 3 del paralelo 4. A continuación voy a resolver el problema número 1 del trabajo autónomo 4. El problema 1 dice: los calamares y los pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6.5 kilogramos incluyendo el agua. Entonces tenemos los datos. Tenemos la masa del calamar más la masa del agua, que es 6.5 kilogramos. Ya, que está en reposo cuando de pronto ve un peligroso depredador. Tenemos el literal A. Si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, tenemos que la masa del agua del calamar es 1.75 kilogramos. Ya dice: ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2,5 metros sobre segundos y escapar así del depredador? Tenemos la velocidad del calamar es igual a 2,5 metros sobre segundos. El literal B es la energía cinética total que genera el calamar al realizar esta maniobra. Aquí tenemos que hallar la velocidad del agua. Bien, a continuación nos damos cuenta que podemos realizar la diferencia para obtener la masa del calamar, que en este caso sería 4.75 kilogramos. Entonces aplicamos lo que es cantidad de movimiento. Tenemos cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. Tenemos la masa del calamar más la masa del agua por la velocidad inicial. Esto es igual a la masa del calamar por la velocidad del calamar más la masa del agua por la velocidad del agua. Como sabemos, la velocidad inicial en que se encontraba el calamar es 0, por lo tanto esto se va, tenemos 0. Tenemos la velocidad del agua es igual a menos la masa del calamar por la velocidad del calamar entre la masa del agua. Tenemos la masa del calamar que es 4,75 kilogramos por la velocidad del calamar que es 2,5 metros sobre segundos. Sobre la masa del agua que es 1.75 kilogramos. Tenemos la velocidad del agua es igual a menos 6,78 metros sobre segundos. Entonces aquí ya tenemos la velocidad del agua con la que expele el calamar. Tenemos ahora el literal B, que es la energía cinética total. Tenemos la energía cinética total es igual a K final más K inicial, que en este caso tenemos la energía cinética total es igual a 1/2 de la masa del calamar por la velocidad del calamar más al cuadrado más 1/2 de la masa del agua por la velocidad del agua al cuadrado. Tenemos que esto es igual a 1/2 de la masa del calamar, que es 4,75 kilogramos por la velocidad del calamar, que es 2,5 metros sobre segundo al cuadrado más 1/2 de la masa del agua, que es 1,75 kilogramos, y la velocidad del agua encontrada recientemente, que es menos 6,78 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos la energía cinética total es igual a 55.06 newtons. Buenas tardes, soy Estefano Alvarado, grupo 3, paralelo número 4. Estamos resolviendo el ejercicio número 3 del trabajo autónomo del video. Y el problema dice:
un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3i metros sobre segundos respecto de un lago congelado. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j metros sobre segundos. Calcular a. La velocidad final del velero respecto al lago. B. La velocidad final del hombre respecto al lago. Y C. La energía del sistema antes de que se produzca el salto y la energía del sistema después del salto. Finalmente determine si hay una pérdida de energía. Entonces iniciamos con el primer literal. Para guiarnos vamos a bosquejar la situación. Entonces te dice que hay un velero, el cual la masa del velero tiene 60 kilogramos. Y dentro de él hay un hombre, el cual tiene de masa 70 kilogramos. ¿Ya? Entonces, dice que se está moviendo con una velocidad de 3i. Entonces, nuestro sistema de referencia va a estar así. Va a estar dado por este. Este va a ser J. Y este va a ser I. Entonces, nosotros nos vamos a mover hacia 3i positivo. Metros sobre segundos. Esa es la velocidad con la que va el velero. Con respecto al lago. ¿Ya? Después de un tiempo, el hombre salta con una velocidad de j metros sobre segundos. Entonces, analizamos la situación antes. En la situación antes, se mueven con un solo cuerpo. El hombre está dentro del velero. En la situación después, el hombre salta con una velocidad. Y tenemos que la velocidad del velero sigue siendo la misma. Entonces, lo que sabemos es que después, el hombre tiene una velocidad con respecto al velero de 0i más j. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide la velocidad final del velero respecto al lago. Entonces, empezamos con cantidad de movimiento. ¿Qué sabemos? Que al principio se mueven con un solo cuerpo y después se separan en dos. Entonces, por teoría, es un choque completamente inelástico. Tenemos cantidad de movimiento antes es igual a cantidad de movimiento después. Entonces, la cantidad de movimiento antes, ¿cuál va a ser? La masa del hombre más la masa del velero por la velocidad que hay, que solamente es la del velero, en este caso. Velocidad del velero con respecto al lago. Es igual a la cantidad de movimiento después. ¿Qué hay en cantidad de movimiento después? La masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al lago más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al lago. Ya. Entonces, necesitamos esto aquí, porque ¿qué queremos? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide la velocidad final del velero con respecto al lago. Entonces, lo que nosotros necesitamos analizar es esta parte de aquí. O aquí está nuestra incógnita. Pero también necesitamos encontrar una relación entre la velocidad del hombre con respecto al lago. Y para eso recurrimos a la velocidad relativa. Con esto recurrimos al concepto de velocidad relativa. Que la velocidad relativa del hombre con respecto al lago va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago. Entonces, pero para ello también tenemos que darnos cuenta que tanto en J como en I va a haber movimiento y va a haber un antes y un después. Entonces, tenemos que analizar en dos partes y vamos a analizar primero en I. Vamos a movernos primero en I. Entonces, vamos a reemplazar 70 más 60 por la velocidad del velero con respecto al lago es igual a la masa del hombre, que es 70, y ya tenemos una relación que dice que la velocidad del hombre con respecto al lago es igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago. Entonces vamos a analizar esas dos. Velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago. Más la masa del velero, que son 60 kilogramos, por la velocidad del velero con respecto al lago.
acá hay que hacer un stop y hay que ponernos a analizar. En el momento después, la velocidad del hombre con respecto al velero, ¿a qué va a ser igual? Entonces nos fijamos y nos damos cuenta que estamos trabajando en el eje Y. Ya, nos damos cuenta que estamos trabajando con el eje X. O sea, nos estamos trabajando solo moviendo en el eje J. Entonces, nos damos cuenta que aquí la velocidad del hombre con respecto al velero es igual a 0. ¿Por qué? Porque el hombre, a lo que se está moviendo el barco en J, el barco se está moviendo en Y, el hombre hace un movimiento hacia J. Entonces, el hombre no va a tener ningún movimiento. Entonces, nos damos cuenta que el movimiento del hombre en el eje X no hay con respecto al velero. Entonces, por eso llegamos a esa deducción. Ya, entonces, como esta es la velocidad del velero con respecto al lago, reemplazamos 70 más 60 por 3. Entonces, 70, sacamos factor común, más 60 por velocidad de V con respecto al lago final. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es esta incógnita de aquí. Y obtuvimos ya la relación que la velocidad del velero con respecto al lago es igual a 3i. ¿Por qué i? Porque estamos trabajando en el eje X. ¿Ya? Pero esto solo es una de sus componentes. Necesitamos la componente en el eje Y. Entonces, para eso analizamos de la misma manera el antes y el después. Ahora, como ya tenemos la velocidad X del velero con respecto al lago, entonces necesitamos la otra componente, que es la velocidad del velero con respecto al lago, pero esta vez en el eje Y. Vamos a ver, esta vez analizamos J. Y de la misma manera, el antes se va a mover igual. O sea, 70 más 60 pero aquí va a cambiar, porque la velocidad del velero con respecto al lago en el antes, en el eje Y, no hay. Entonces es 0. Entonces esto va a ser igual a la masa del hombre, que es 70 kilogramos, por la velocidad del hombre con respecto al lago. Y nos vamos otra vez a la relación de velocidad relativa. Y tenemos que, esta vez, como vamos a analizar en J, van a cambiar. Ya no se va a mover de la misma manera, o ya las velocidades no van a tener en ciertas componentes. Como por ejemplo, ahora, la velocidad del hombre con respecto al velero en el eje J. La velocidad del hombre con respecto al velero en el eje J, sí va a haber, es 1. 1 más la velocidad del velero con respecto al lago en el eje J, en el después. Sabemos que el hombre después del salto se mueve en el eje J y con una velocidad de 1 J a metros sobre segundo. Reemplazamos. Tenemos la misma relación, ¿verdad? Tenemos velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago. Más la masa del velero, que son 60 kilogramos, por la velocidad del velero con respecto al lago. ¿Ya? Entonces, la velocidad del hombre con respecto al lago, al velero, perdón, en el momento después es J. Entonces, reemplazamos. Tenemos 0 igual a 70 por 1 más la velocidad del velero con respecto al lago, es nuestra incógnita, más 60 por la velocidad del velero con respecto al lago. Entonces, haciendo los cálculos respectivos, tenemos que 70 más 70 por la velocidad del... Entonces tenemos que 70 sobre 130 es igual a la velocidad del velero con respecto al lago en J. Dos componentes del vector velocidad del velero con respecto al lago. Entonces el vector velocidad final del velero con respecto al lago va a ser igual a 3i menos 0.54 J. Esta es la primera respuesta del... Entonces tenemos la relación de velocidad relativa. La velocidad del hombre con respecto al lago es igual a la velocidad del hombre con respecto al velero. Vámonos a mover en I y en J, así como lo analizamos en el ejercicio anterior.
vamos a movernos en I y J. En I, el hombre con respecto al velero, en el momento después, tiene 0. Entonces es 0. Más la velocidad del velero con respecto al lago en I. Ya, en I es 3I. Entonces la velocidad del hombre con respecto al lago en el eje Y, en el eje X, es 3I metros sobre segundos. Ya, ahora vamos a analizar en el eje Y, J. La velocidad del hombre con respecto al lago va a ser igual a ¿qué? Vamos a analizar, como quiere la velocidad final, entonces vamos a analizar, es 1 más la velocidad de menos 0.54 y esto da como resultado menos 0.46 metros sobre segundo. Ya, entonces la velocidad del hombre con respecto al lago con las dos componentes es 3i 46 J. Respuesta de A, y esta es la respuesta del ejercicio B. Lo siguiente que nos pide es la energía del sistema antes que se produzca el salto y la energía del sistema después del salto. Como es un choque completamente inelástico, sabemos que no se conserva la energía cinética. Porque completamente inelástico, la variación de energía cinética no va a ser diferente de 0. Ya, entonces, tenemos energía cinética inicial. Va a ser igual a 1/2 de la masa total. ¿Por qué? Porque al inicio del choque, del salto, se mueven como un solo cuerpo. Entonces va a ser la masa total por la velocidad que tienen los cuerpos al cuadrado. Entonces esto da como resultado 1/2 de la masa, que es masa 1 más masa 2, masa del hombre más masa del velero, por la velocidad que tiene el velero en ese entonces, porque se mueven como un sistema conjunto. Y solo se mueven en el eje X, perdón. Entonces es 3. Entonces esto da como resultado 1/2 de 130 por 3. Esto te da como resultado... Entonces la energía cinética al inicio del salto es 585 joules. Ya. En la siguiente hay que analizar energía cinética final es igual a 1/2 de la masa 1. Como hay dos cuerpos, o sea, se dividió en dos cuerpos, la masa 1 va a ser la masa del hombre por la velocidad del hombre, más 1/2 de la masa del velero por la velocidad del velero. Ya, como queremos la energía cinética final, es igual a 1/2 de 70 por, aquí, esto es al cuadrado. Entonces aquí necesitamos sacar el módulo de la velocidad, porque tanto tenemos en esta, tanto componente en X como componente en Y. Entonces lo que queremos es 3i más 0.46 al cuadrado, J, más 1/2 de la masa del velero, que es 60, por la velocidad, todo esto al cuadrado, como sabemos, entonces la energía cinética final va a ser igual a 101.15 joules. Y también nos pregunta si en el sistema se gana o se pierde energía. Como sabemos, al antes 585 joules y en el después 600.15 joules. Entonces se da una variación que el antes es menor que el después. Antes y después. Y con ello concluimos que se gana energía cinética. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Nathan León Vázquez, pertenezco al grupo número 3 del paralelo número 4 de Física 1 y voy a continuación a resolver el problema número 2 de la guía sobre cantidad de movimiento. El problema dice lo siguiente: sobre una superficie lisa encontramos a un plano de masa m con una inclinación de 60 grados.
una masa M igual a 5 kilogramos. El problema también nos dice que sobre el plano en reposo se coloca una masa M minúscula igual a 1 kilogramo y se la deja rodar. Las superficies de contacto entre el plano y el bloque también son lisas. Nos dice el problema que supongamos que se deja deslizar el bloque y que en un instante subsiguiente el plano avanza con una velocidad constante, v igual a 5 metros sobre segundos, y que en ese instante calculemos la velocidad del bloque con respecto al plano, a la velocidad del plano. Esta será nuestra incógnita. Muy bien. Para ello, vamos a plantear el teorema de cantidad de movimiento, el cual nos dice lo siguiente. Primero, analizar que las únicas fuerzas externas que actuarán sobre el bloque y sobre el sistema en general será la fuerza del peso por el bloque y la fuerza de contacto normal. Todas las demás son fuerzas internas entre los bloques y no hay pérdida de energía, por lo cual el sistema es conservativo. Lo que está al inicio será igual a lo que está al final. Entonces, la masa por la velocidad de la masa m minúscula más la masa m mayúscula por la velocidad m mayúscula deberá ser igual a la masa por la velocidad m minúscula al final más la masa por la velocidad m mayúscula al final. Observar que el problema nos lo piden resolver en el instante en el que se coloca el bloque sobre el plano. En ese instante la velocidad del plano es 0 y en ese mismo instante la velocidad del bloque también es 0, por lo cual al final tendremos que la masa negativa por la velocidad del bloque será igual a la masa por la velocidad del bloque. ¿De acuerdo? Corregir que la masa del plano es de 3 kilogramos. ¿De acuerdo? Primero, para resolverlo de esta forma debemos considerar que lo que debemos hallar es la velocidad de la masa con respecto a la masa del bloque con respecto a la masa del plano. Para ello vamos, ya que conocemos la velocidad del plano, a despejar cuál sería la velocidad de nuestro bloque en el instante en el cual nos piden calcular. Eso es lo mismo que la masa del plano por la velocidad del plano sobre la masa de nuestro bloque. Reemplazamos los valores y obtenemos lo siguiente: que la velocidad de nuestro bloque será igual a menos 15 metros sobre segundos en ese instante, una vez que empieza nuestro plano a moverse con velocidad 5 metros sobre segundos hacia la derecha. ¿De acuerdo? Como lo que nos piden hallar es la velocidad de la masa del bloque con respecto a la del plano, lo que nosotros haremos será lo siguiente. Por la teoría de la velocidad relativa, decimos que la velocidad del bloque con respecto a la del plano será igual a la velocidad del bloque menos la velocidad del plano. Lo que hacemos es sustituir los valores y sabemos que la velocidad de la masa es igual a 15 metros sobre segundo de la masa del bloque
y que la velocidad de nuestro plano es de 5 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad de nuestro bloque con respecto al plano será de menos 20 metros sobre segundos. Aquí hemos terminado el problema, pero ¿qué pasaría si nosotros deseamos conocer en un instante de tiempo específico? Pues para ello dibujaremos un diagrama de fuerzas de y X, donde tenemos las siguientes fuerzas que intervienen: la normal, el peso, y tenemos del peso componentes en X y componentes en Y. Las componentes en X de la masa pues serán sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración menos mg, el ángulo que tenemos es de 60 grados, mg seno de 60 igual a mg. Se van las masas y nos queda que la aceleración es igual a menos la gravedad por el seno de 60. Muy bien, trabajaremos con gravedad 10, por lo tanto 10 por seno de 60, que es un medio, es lo mismo que menos 5. Si deseamos conocer la velocidad en X de esa masa, debemos usar la ecuación de la velocidad, que es igual a la velocidad inicial más la integral de la aceleración por el cambio del tiempo. Eso es lo mismo que la velocidad inicial es 0, es lo mismo que sustituir menos 5 por integral menos 5t en X. Debido a que en Y no hay movimiento y no hay aceleración, pues la aceleración en Y es 0, por lo tanto no hay velocidad en Y. Tendremos solamente componente de velocidad en X. Con esta velocidad, nosotros calcularemos el módulo, lo haremos por aquí. El módulo de la velocidad de la masa para saber cuál es la magnitud. La velocidad de nuestra masa será el módulo menos 5t en I más la velocidad constante en Y 0. Entonces el módulo es menos 5t. Correcto. Por el teorema de velocidad relativa tendremos que la velocidad del bloque respecto a la velocidad del plano será igual a la velocidad del bloque menos la velocidad del plano. Sustituyendo valores tenemos que la velocidad del bloque es menos 5t y que la velocidad del plano es 5 metros sobre segundos. Al final nos queda menos 5 por t más 1. Y esta sería metros sobre segundo. La velocidad del bloque con respecto al plano en un instante de tiempo t. Muchas gracias.